Y ahora iniciar transmisión. Vete a Facebook. Transmitir. Ya. En la moto. Buenas noches. Qué bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Hoy estamos aquí mi esposita y este servidor para compartir el tiempo de estudio y oración. Tenemos aquí un matrimonio precioso con nosotros y sabemos que detrás de cámara hay otros ya empezando a conectarse para poder compartir este tiempo de estudio y oración en la palabra. Entonces, vamos a orar para iniciar y poner este tiempo en las manos del Señor. Hoy Michael y Pamela, por asunto de trabajo, no pueden estar aquí con nosotros ministrando. Anagret. Y Michael y Anagret, gloria a Dios. Pero los demás, sí, aquí estamos y el Señor irá agregando a su casa a los demás. Así que vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa que ore para que iniciemos en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por habernos permitido estar aquí, Señor, en tu casa una vez más, para adorar y bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra, Señor, y de oración. Gracias por los hermanos que están con nosotros y por aquellos que tú irás trayendo, Señor, a este lugar. Te pido que tú les bendigas, Señor, y que tú, Señor, tomes el control de tu palabra, de nuestras vidas, para que podamos dar lo mejor para ti, Señor. Bendice a los hermanos que se han conectado y se están conectando, Señor, también con nosotros a través del Facebook, Señor. Te pido que tú les bendigas, Señor, y que tú permitas que esta noche pueda ser de mucho provecho, de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Es un tiempo especial. Estoy compartiendo aquí ahora el enlace con los demás hermanos que están empezando a conectarse. Hoy nos está tocando a nosotros dos aquí compartir este tiempo y vamos a alabar, adorar, exaltar al Señor. Bienvenido a la familia de Michael, de Pamela, de Emily, y tenemos acá también a Christopher y Rosy con nosotros, y el Señor irá agregando a los demás en el transcurso de esta noche, además de los que estamos aquí ya conectados, de los que han ido empezando. Así que vamos a adorar al Señor, porque Él merece toda honra, toda gloria y toda exaltación. Aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Dígale. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por
tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Abro el corazón y las ventanas cuando Empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios llena mi vida, como lluvia que tardó, y el desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí al fluir. Espíritu De Dios ven a mi vida, como lluvia que tardó, el desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí al fluir. yo entro al lugar Más santo, a través del Cordero de Dios. y entramos, Señor, aleluya. Y entro tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y entramos, Señor. Y entro tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, Tu nombre es santo. santo, nombre es santo. Dios, pues tu nombre es santo, santo. Dios Te adoro a ti, te te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo. santo, Santo, nombre es santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues su nombre es santo, santo Dios.
Señor, te adoramos en esa noche para los que aquí estamos. Sí, Señor Jesús. Para todos aquellos que detrás de cámara, Señor, se unen con nosotros en este tiempo importante de buscar, de adorarte, oh Dios, y de aprender de tu palabra y alimentarnos de ella. Te pedimos esa bendición especial, tanto para los que aquí estamos de manera presencial, como para aquellos que están, oh Dios, que no vemos detrás de cámara. Señor, que estés hablándonos a nuestros corazones en este tema tan esencial en la vida de nosotros como cristianos, como hijos tuyos, que es el tema de la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, en toda circunstancia, en toda situación, en todo momento como el que estamos viviendo ahora, conforme a los principios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Y vamos a compartir, vamos a participar. Los que están aquí tienen la ventaja porque están presencial, entonces van a ayudarnos hoy, ¿verdad? Ahí con sus Biblias, y van a poder opinar también. Y los que están detrás de cámara, bueno, como hoy no tenemos aquí a Anagret y Michael, gloria a Dios, el otro Michael, sí tenemos uno acá, gloria a Dios, tuvimos que traernos todo a la mesa, así que estamos haciendo el doble, ¿verdad? Ahí mi esposita está ayudando con todas las peticiones y los comentarios que usted tenga, y los que están acá nos van a ayudar, los hermanos. Así que yo les mandaba el anuncio hoy, que les llegó, me imagino, a todos. Obedezco, pero a ciegas. Es decir, hay un dicho que dice así, ¿verdad? Hay una frase que a veces uno pensaría y diría, bueno, obedeciendo a ciegas. Es decir, no pregunte, no averigüe, solo hágalo y dele, ¿verdad? Usted ni siquiera tome en cuenta los pros y los contras, hágalo y más nada. Pero sin embargo, cuando se trata de obedecer a Dios, los principios de la palabra también nos muestran de que no es un asunto que tiene que ser a ciegas, ¿verdad? Así, porque yo no sé nada y se me impuso y más nada, sino le vamos hoy a poner el nombre correcto a esto. En vez de obediencia a ciegas, sería obediencia incondicional, ¿verdad? Obediencia incondicional, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Y hermanos, en estos días que hemos compartido el tema de la obediencia, bendito sea el Señor, es lógico que en la era que estamos viviendo, sobre todo en esta sociedad, aquí por ejemplo, como en muchos otros países, estamos toreándonos, ¿verdad? Ahora fue el comentario de inicio acá, con el asunto de las restricciones. Las restricciones cambian, las leyes cambian, obviamente para el bien y la salud, pero ya hay más de uno tiene que a veces torearse ahí en los horarios, en las situaciones, por trabajo y otras cosas. Y por lo general, a nadie le gusta obedecer, ¿verdad? En nuestra naturaleza caída, la desobediencia es algo como que está ahí, ¿verdad? A flor de piel. Y entonces como que, ¿verdad? Nos cuesta esa parte. Pero es necesario, hermano. Y a veces hasta para obedecer necesitamos, ¿verdad?, todas las razones habidas y por haber para que me convenzan de por qué yo debo obedecer, ¿verdad? Para que yo sentirme que lo que estoy haciendo lo entiendo bien. Pues bíblicamente, de hecho lo vamos a ver en dos partes, porque por asunto de la restricción hoy el servicio no va a ser tan largo tampoco, gloria a Dios. Y esta es la primera parte de obediencia a ciegas, y vamos a ver 5 ejemplos en la palabra de Dios de personas que en carne propia vivieron aspectos muy determinantes que nos van a enseñar hoy sobre este tema de la obediencia. Entonces, el primero que vamos a ver, gloria a Dios, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 14, a ver si Pamela le llega ahí, y ahí nos va a ayudar. Vamos a ver 5 citas bíblicas diferentes en esta noche, y de ahí vamos a sacar provecho y la enseñanza de parte del Señor para su vida. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 5, del 9 al 14. Este es un personaje muy conocido ahí en el Antiguo Testamento. Era un general, era alguien prominente en un imperio. Y se trata de ¿quién? ¿Cómo se llama, Pamela? Naamán, ¿verdad? Naamán, que tenía a su favor, que era famoso, que era valiente, que era un general, que tenía, parece, la vida en apariencia, ¿verdad?, resuelta por la posición que ostentaba, pero sobre su cuerpo había un gran problema
que ni con toda su plata, Sí. ni con todos los recursos o el acceso que tenía a la medicina, lo había podido superar. ¿Qué tenía Naamán? ¿Cuál era el problema de Naamán? A ver si alguno se acuerda. Algo que hoy en la sociedad que vivimos casi que se ha erradicado, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era como tener, bueno, COVID no, ¿eh? Pero una enfermedad peor, ¿verdad? El SIDA o alguna otra cosa que son enfermedades con consecuencias grandes. En este caso era lepra, era la lepra, ¿verdad? Era la enfermedad, una de las peores de ese momento. Entonces, a ver, Pamelita, lo puede leer del 9 al 14, usted ahí detrás de cámara nos va siguiendo. Un mensajero. Amén. ¿Verdad? Esto Amén. es un episodio bíblico hecho de la vida real, de hecho, no es una parábola, no es una alegoría o cualquier otro ejemplo que se haya usado. Esto ocurrió en la vida de Naamán y un testimonio para él. Pero es lo primero que vamos a ver en cuanto al tema de la obediencia. Obediencia incondicional implica obedecer por encima de mis expectativas personales. ¿Cuál fue el problema que tuvo Naamán? Él tenía un lugar prominente, él era un general. Cuando él llegaba a los reinos que habían conquistado, y no era que lo miraban del Egipto y dime, ¿cómo le va, general? No, había que hacerle ¿qué? Reverencia, darle el lugar. Él no era cualquier persona, era una persona, ¿verdad?, que tenía su posición. Y cuando él llegó ahí al pueblo de Israel a buscar a aquella persona que la criada le había comentado que era un varón de Dios, eso fue la expectativa que él llevaba, ¿verdad? Él nunca esperó, ni nunca imaginó que Eliseo ni siquiera le iba a ver la cara, ni siquiera se iba a asomar a la puerta para mostrarle respeto. Le manda un mensajero, aquello era como que algo fuera normal, y le dijo una palabra así concreta. ¿Cuál fue? La palabra de parte del Señor, versículo 10, ve, tenía que ir, lavarse, ¿cuántas? 7 veces. Y ahora que estamos estudiando Apocalipsis, el número 7 que es perfección, para que el proceso fuera completo, ¿verdad? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, disculpe, y serás limpio. Es decir, era tan complicado lo que le estaban diciendo a Naamán que tenía que obedecer y hacer para ser limpio, era tan complicado. ¿Qué piensan ustedes? En otras palabras, vaya aquí a Río Fortuna, agárrese el mecate ese, ¿verdad? Los que son de aquí, que conocemos, tírese 7 veces y a la tercera usted sale limpio, se curó lo que tenía. A no ser que no supiera nadar, ¿verdad? Pero ese río no era que era hondo, ¿verdad? Pero era tan complicado lo que le estaban pidiendo. No, ¿verdad? Era algo fácil. Pero ¿qué pasa? Lo que el profeta de parte del Señor le estaba haciendo llegar el mensaje a este Naamán, que ni siquiera era una persona israelita y aún Dios iba a hacer un milagro en él, no cumplía con las expectativas, ¿verdad? ¿Qué se imaginó Naamán? ¿Y cuál fue la causa de su enojo?
Bueno, él venía con la idea de que cuando llegara, como le había pasado en todos los reinos, iba a salir el profeta Eliseo y puesto en pie delante de él, iba a clamar al Señor, iba a alzar la mano, aleluya, y ministrarlo, ahí tocarla en la lepra, y la lepra se hubiera ido en el nombre del Señor. Y para peores, lo mandan a bañarse a uno de los ríos más sucios. Y ese es el asunto, porque el río que lo estaba mandando, habían otros en la ciudad de Damasco que eran mucho mejor. Así no eran que, de su tierra tampoco. si de baño se trata para sanar su cuerpo, ya habían otros ríos que eran mejores, ¿verdad? Habían otros ríos que cumplían más las expectativas. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de este Naamán al mensaje que recibió de parte de Eliseo, que venía de parte de Dios? ¿Cuál fue la reacción de él? Como dice ahí al final del versículo 12. Se enojó. Enojo. Se fue enojado, hermano. ¿Y cuántas personas hoy en día, en la vida actual que vivimos, ¿verdad? Tal vez vienen con expectativas a la casa de Dios y dice, sí, es que me dijeron que llegue, que uno llega aquí, ¿verdad? Y de pronto, aún con todo y pandemia, el pastor viene, te abraza, te cae encima, aleluya, te ministra, te pone la mano, usted se cae, se revuelca, patalea y sale sano de aquí. Pero como vino el culto, y hoy no se puede estar en ese toqueteo ni nada, tenemos que mantener distancia y todo lo demás, ¿verdad? Y se oró y se alabó al Señor, pero no cumplió las expectativas que traía la persona. ¿Cómo se va a ver a la gente? Enojado, ¿verdad? Diciendo, yo decepcionada, enojada. A mí me habían dicho que si iba ahí me iba a sanar. A mí me habían dicho que yo, algo me iba a pasar, es decir, que iba a cambiar mi situación. Y es más, lo que están diciendo que yo haga aquí, orar como los demás y adorar y exaltar y creerle a Dios, no, eso suena muy sencillo, ¿verdad? Eso no califica en lo que yo creería que Dios debiera hacer para hacer el milagro en mi vida. Y esto tiene que ver mucho con el razonamiento, con el egocentrismo, con las ideas personales que las personas a veces tienen de cómo Dios puede operar. Y hermanos, puede estar Dios operando porque, mire, Dios pudo haberle dicho, no, usted no es israelita, los milagros aquí están reservados para el pueblo, así que va jalando, ¿verdad? Esto no es para usted. Sin embargo, Dios le dio una palabra. Y sencilla, no fue ni muy complicada. Y este hombre no le calzó porque él dijo, eso no cuadra en la manera que yo quiero que Dios haga el milagro en mi vida. Gloria a Dios, valga, hermano, valga que de camino, ¿qué le dijeron los empleados, los criados? Bueno, los criados, que los no criados, los empleados. ¿Qué le dijeron? A ver, ¿qué pasó de vuelta para atrás? Que aquel hombre iba envuelto en chicha, ¿verdad? Pero bien enojado, Naamán, con la cara larga. ¿Y qué le dijeron los criados? Si el profeta te hubiera mandado que tenías que subir allá a un monte y pelear a saber con qué bicho, arrancarle la cola, hacer un cocimiento, quién sabe, ¿a qué cosa rara? No lo hubieras hecho, ¿verdad? Si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa peor, a pelear contra un ejército muy fuerte, lo que sea, no lo hubieras hecho. Entonces, ya hay patroncito, ¿verdad? Usted que es el jefe, ¿por qué no hace la prueba para ver qué pasa? Y entonces Naamán dice que fue, tomó el consejo, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra que el Señor le había dado, y su carne se volvió como la carne. Y Naamán era un hombre viejo, ¿verdad? Su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio desde aquella misma hora. Ya me imagino la reacción, ¿verdad?, de los criados que seguro fueron a darse los zambullones creyendo que también, ¿verdad?, la palabra era para ellos. Y el asunto está aquí, ¿verdad? El agüita está sucia pero limpia, ¿verdad? Le limpia a uno la enfermedad. ¿Y qué rescatamos de esto? A ver, ¿qué más podemos sacar aquí? Si Naamán no hubiera obedecido y se hubiera quedado en la parte del enojo en su vida, de la frustración, de que el milagro no se hizo como él quería, ¿verdad?, de la manera que él esperaba, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con Naamán? Se muere leproso, ¿eh?
Será Sí. un gran general, tendrá la vida hecha, tendrá plata, pero se muere leproso. ¿Por qué? Porque no obedeció a la palabra que Dios le dio. No obedeció, sencillamente no le calzó en su manera de ver las cosas. Y es que a veces, hermano, a nivel espiritual eso es lo que pasa. Como que nuestras expectativas parecen muy altas, ¿verdad? Y que no califican las cosas sencillas. A veces uno puede decir, hermano, pero ya, y ore, busque más al Señor, métase más. Ay, sí, pero eso, pues sí, eso lo hago de vez en cuando, pero lo hago, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, como que vemos muy sencillo a veces la palabra que Dios nos trata de decir, porque lo que le mandaron a hacer era sencillo, y por eso pareciera que no califica en aquello de lo sobrenatural, en aquello de lo estruendoso, en aquello de lo que uno pensaría que es la manera en que Dios opera. Entonces, hermano, a Dios tenemos que obedecerle por encima de mis expectativas personales. Si no es lo que yo pensaba ni la manera que yo creía, bueno, ya Dios sabrá por qué me lo dice. Pero yo obedezco al Señor. Y es la única manera de ver el milagro en mi vida. Aunque no cumplan mis expectativas iniciales, al final la respuesta de Dios será sobrenatural. Amén. ¿Qué piensas? No, ese primer punto es interesante, porque muchas veces obedecer a Dios es sencillo, no es tan complicado. A veces nosotros como seres humanos nos complicamos la vida, ¿verdad? Y pensamos que hay que hacer una gran lista de cosas para agradar a Dios, y sin embargo el Señor quiere de nosotros que le entreguemos nuestra vida, que seamos fieles a Él y que hagamos cosas sencillas, no son tan difíciles, ¿verdad? ¿Sí? Nada más se complicó la vida, y sin embargo lo que querían de Él era algo sencillo para que Dios lo sanara. Y así mismo yo creo que Dios quiere de nosotros cosas sencillas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. En la sencillez Dios opera. En la sencillez Dios supera, muchas veces A más. nosotros nos gusta lo complicado, ¿verdad? Porque es lo que parece estruendoso. Y sin embargo, en la sencillez Dios también hace milagros. Amén. Amén. Y eso es lo que uno tiene que creer. Y es obediencia. Si yo no obedezco, aún en lo sencillo, en lo que no calza mi manera de ver las cosas, bueno, me quedo ahí y no, las cosas no se dan. Sí. Naamán se hubiera muerto como leproso. ¿Por qué? Porque no obedeció. No a hubiera Dios. recibido la bendición. La vaca que tenía criado, ¿verdad? Que medio le echaron la hablada. Ya que te diste el viaje, ¿por qué no te da chapuzón? Vaya, por lo menos para hacer la prueba. Y eso es lo interesante, que Dios usó a criados, ¿verdad? El Gente Señor, sí. más baja. De hecho, sí usó, desde la criada que usó allá donde vivía él, que era israelita, hasta los criados que eran empleados de él. Si no hubiera sido por esos, nada más se muere leproso. Sí. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Y Dios usa instrumentos inusuales para que ocurran milagros sobrenaturales en nuestra vida. Y a veces no lo reconocemos o no le paramos bola, como decimos acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo segundo, vamos a ver el segundo aspecto en cuanto a la obediencia. A ver si me busca allá atrás Rosy y Christopher, el tocayo mío aquí en la Biblia, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Hace unos miércoles atrás que compartimos el ministerio de hombres, nuestro buen hermano Gregorio Rizzer nos hablaba sobre este tema ya solo con él, no el que estoy dando hoy, sino referente a este personaje. Y es cierto, en la Biblia se habla obviamente de Jesús, el Hijo de Dios, que nació, ¿verdad? Y todo, viene la Navidad y lo demás. Se habla mucho de María, de los discípulos y demás, pero a José como que no se le menciona mucho, ¿ah? Cuando se habla de José dice, bueno, sí, es carpintero y listo, el que hacía mesa y silla, ¿va? Y a saber ahí qué otro tipo de cosas, pero en asunto de la carpintería. Pero vamos a ver qué dice la palabra. A ver, Rosy, Mateo 1, 18 al 25, ¿qué dice? Aquí lo estamos leyendo, ahí siga detrás de cámara, Mateo 1, 18 al 25.
Amén. Gloria a Dios. Cuando uno lee Amén. ahí nos suena, bueno, qué lindo, ¿verdad? Cómo fue que inició el proceso de la Navidad y todo lo demás, pero como que no adentramos, ¿verdad? No analizamos el pasaje. No quiere decir que Jesucristo nació en una familia, ¿verdad? Tan lindo, ¿verdad? Ya llevaban años de casado, fue el primer hijo y aquí y allá. No, porque no se hubiera cumplido la profecía que menciona ahí la palabra. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, comprometida ya para casarse oficialmente, María, que era una muchacha muy joven, con José, que era un hombre maduro, que eso en la costumbre del pueblo de Israel ya venía de hacía tiempo ellos llevando un tipo noviazgo, ya había un compromiso establecido. Antes que se juntasen, antes que ya consumasen el matrimonio a nivel íntimo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero esto de haber concebido del Espíritu Santo, como históricamente y escrito no estaba un caso anterior, daba mucho que pensar, ¿verdad? Es decir, échele número, ¿verdad? Hablemos muy claro. Una muchacha joven de novia, que el novio nunca la tocó y que está a punto unos días antes de casarse y sale con una panza, ¿a qué suena? Torta, ¿verdad? Decimos acá, ¿verdad? Se jaló la torta, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? ¿Y quién fue? Y con el Porque que no era José, su esposo. ¿eh? Y con el que no iba a ser su esposo, ¿eh? José Con el que iba a ser su seguro que no lo había tocado, ¿verdad? Sí, José no. dice, suave, porque aquí... Pero, mire qué lindo, hermano, qué bendición. José, su marido, aunque todavía no había consumado el matrimonio con ella, como era justo y no quería difamarla, porque él amaba, de hecho, quiso dejarla secretamente. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué es lo que implicaba esto por la ley? Él, por el amor que le tenía, sabiendo que la ley era complicada para las mujeres, que saliera embarazada antes de casarse, él iba a asumir la responsabilidad. Él dijo, bueno, para que no le hagan nada a ella, me quito yo y quedo como el irresponsable que la embarazó y no se hizo cargo, ¿eh? Sí. Es decir, él quiso, pues de alguna manera, para poder ayudar a la mujer que amaba, con la que quería contraer matrimonio, pero lógicamente no, como hombre, no quería echarse encima una responsabilidad que no era de él, ¿verdad? Que no le tocaba. Y pensando él en esto, es decir, no fue una idea que le pasó por la mente. Él estaba pensando seriamente en esto. En la Biblia no dice que este suceso ocurrió en 10 ni 15 minutos. La Biblia no dice que este suceso fue un día. Esto pudo haber sido parte porque, ya, ¿y cómo se nota que ¿verdad? Que salió embarazada? ¿De qué manera? La panza, no hay quite, ¿verdad? Se va haciendo más evidente. Ya se va por ahí. diciendo, claro. Y pudieron haber pasado unos días, aunque no lo dice la palabra. Y ¿sabe qué tuvo que hacer el Señor? ¿Verdad? Porque ya lo tenía profetizado. El ángel se le aparece a José en sueños. La Biblia no dice tampoco que José, como María, tuvo, ¿verdad? Esa revelación directa del ángel. No, a él se le aparece en sueños, cosa que también él podía decir, bueno, me cayó mal, ¿verdad? La cena que me comí me cayó mal, hasta pesadilla tuve. Y entonces se le aparece el ángel, le habla de la profecía, de lo que había pasado, y le dijo, no temas. Lo primero que le dijo es, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Verdad? Y el asunto, yo sé que puede sonar complicado, pero Dios está en el asunto. No temas tomarla como esposa. Y entonces la profecía dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice mi Biblia, versión muy popular, en el versículo 24, y despertando José del sueño, se echó agua fría en la cara, agarró su chunche y dijo, por aquí es más derecho, pero esto no es mío. Y jaló, y se fue. ¿Cómo dice la suya? ¿Cómo dice la Biblia suya? Porque en la mía se fue. Hizo como el ángel del Señor. Muy popular, él se fue. No, este chiquillo no es mío, Dios libre. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Obedeció el mandato de Dios y asumió un reto. Obediencia incondicional implica obedecer por encima del qué dirán. Aún por encima del qué dirán implica obedecer. Muchas veces como que cuando se trata de obedecer a Dios, la opinión pública parece que pesa más, ¿verdad? Ya, ¿y qué van a decir de uno, verdad? No, hombre, si yo hago esto, no, hombre, Dios estará diciendo, pero después que van a hablar es de mí, al que van a estar señalando es a mí. Y Dios le dijo, esto viene de mi parte, hay propósito en esto, y él obedeció. Dice, y aún la obediencia de José fue al punto de ¿qué? ¿Qué dice el versículo 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa eso? Ya, aquí ya vemos adultos y detrás de cámara no creo que haya niños conectados, pero creo que todos conectamos. Todos sabemos, ¿verdad? La idea de lo que estamos hablando. No consumó el matrimonio, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que nació el Señor Jesucristo. Y le pusieron por nombre Jesús. Después de eso, hermano, no me voy a meter en el tema porque no viene hoy. Después de eso, él siguió su matrimonio normal. Porque José y María tuvieron muchos hijos, que hasta uno se llamaba Judas. Y ahí aparecen varios textos de la Biblia. Gloria a Dios. Pero eso es otro tema después que usted lo puede estudiar. No fue que José dijo, bueno, yo tengo don de celibato, listo, ya, me fregué, ¿verdad? Me casé para mirar a la doña, para que me haga la comida y me lave. No, él iba a vivir una vida normal de matrimonio. Y de hecho tuvieron más hijos que, pudiéramos decir, medios hermanos de la parte humana de Jesús, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y ahí aparece en la palabra de Dios. Después, en otro momento, lo puede buscar. El tercer caso que vamos a ver en esta noche está, vamos ahora a ver, Michael ahí y Pamela, en Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 8. Yo sé que este personaje es de los más populares que hay en el Nuevo Testamento, ese que ahí estaba con Jesús y que tenía sus arranques de vez en cuando, pero nos deja una enseñanza en este episodio. Lucas 5, del 4 al 8. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Siga. Apártate. Muchas gracias, Emily. Muy bueno este texto, Lucas 5, 4 al 8. Usted que está ahí, también compartiendo con los que estamos acá. Y nos habla del tercer ejemplo de obediencia. Obediencia incondicional implica obedecer a Dios aunque haya fallado en todos los intentos anteriores. A ver, estaba Pedro y sus hermanos, ¿verdad? Ahí, y los demás compañeros también de chamba, porque ellos eran pescadores, tenían una pequeña empresa ahí de pesca. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento? A ver, un rato antes, ellos habían pescado toda la noche, bueno, intentado pescar toda la noche, según le dijo al Señor, y nada, ni una sardina, ni un zapato viejo pegaron, ¿verdad? Y estaban en la mañana remendando ahí, ¿verdad? Recogiendo todos los aparejos, las cosas que ellos, las redes de hecho que ellos usaban. Y entonces Jesús llegó a predicarle a toda la multitud, se subió en la barca. Él la puso un poco más adentro para que tuviera una panorámica a la hora de predicar y abarcar a más personas por la distancia que tenía. Cuando el Señor termina de predicar, le dice, bueno, Pedro, a ver, vamos para adentro de nuevo. Ah, sí, claro.
Señor, usted sabe lo que está diciendo, fue lo que le dijo Pedro. Ya, y usted no estaba aquí. Tal vez en la madrugada estaba ahí roncando, ¿verdad? Descansando. Nosotros estábamos tirando y tirando y tirando y no pegó nada, pero nada. Es que, no sé, los peces se fueron por otro lado. Pero, ¿qué le dijo Pedro? Aunque lo haya hecho muchas veces, en tu palabra volveré a tirar la red. Y es que, hermano, muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. El Señor tal vez nos da una instrucción en alguna línea de nuestra vida y a veces la respuesta que tenemos es esa, pero ya lo he hecho antes. Señor, pero me estás pidiendo algo que ya yo he hecho tantas veces y no me funciona. Y volver a insistir en lo mismo y en lo mismo. Antes no me funcionó, pero no es lo mismo hacerlo y hacerlo que hacerlo conforme a la palabra que recibí del Señor. Esta vez lo voy a hacer conforme a tu palabra. Voy a creer a la palabra que tú me estás dando. No lo voy a hacer solo porque yo soy el experto, porque tengo la capacidad para, sino porque en tu palabra voy a ver la mano tuya. Amén. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida, hermanos. Porque a veces insistimos en algo y bueno, ya nos damos por vencidos. No, ya no más. Pero en la palabra de Dios, conforme a lo que Él nos dice, las cosas cambian. Y dice que no solo fue su barca la que se llenó de peces. Qué casualidad que a esa hora llegaron todos, ¿no? A desayunar, parece, los peces. Sino que la barca de los otros compañeros se hundían de la cantidad de peces que tuvieron. Esa fue la pesca milagrosa, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué piensa? A ver, de ese tipo de obediencia. Y hay una obediencia que no mira las circunstancias pasadas, sino que mira hacia adelante, confiando en Dios y quizás a veces obedecer no significa que siempre nos va a ir bien, que siempre todo nos va a salir bien. Obedecer a veces significa que hay que esperar o hay que probar, no sé, diferentes circunstancias en la vida o fallar. Y hay que intentarlo de nuevo, confiando en Dios y sobre todo obedeciéndole, porque sabemos que la obediencia trae bendición y aunque a veces pensemos que no, siempre la obediencia a Dios nos va a traer una bendición y eso nos enseña, ese pasaje nos enseña eso, ¿no? Que Pedro entendió que él como hombre pecador no comprendía lo que Dios le quería enseñar, lo que Jesús le quería enseñar, que era la obediencia, ¿no? La perseverancia y eso es algo muy importante también para nosotros. Podemos ser muy expertos en algunas cosas que intentamos una y otra vez, pero si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Nos vamos a morir haciendo intentos, pero no lo vamos a lograr. Pero hacerlo en la palabra conforme a lo que Dios nos ha dicho hace la diferencia. Por muchas veces que lo hayamos intentado antes, por mucho que uno diga, pero es que ya lo he hecho y no funcionó. Pero en el nombre del Señor las cosas cambian. Amén. Amén. Entonces, ese es el tercer ejemplo de obediencia. Vamos a ver otro. Gloria a Dios. Este está muy conocido también. Vamos a ver allá atrás, a ver Christopher y Rosy. Génesis 6, 14 al 22. Génesis 6, 14 al 22. Primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículos del 14 al 22. No, ese no es. No. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Sí.
Sí, más establecido. Amén. Cuando uno lee ese texto, Génesis 6, del 14 al 22, para los que están siguiendo ahí atrás, y puede parecer muy lindo en una clase de escuela dominical, ¿verdad? Y oiga, Noé construyendo el arca, y qué bonito, hizo un barquito y todo lo demás. Pero hermano, ubiquémonos, ¿verdad? Ubiquémonos en la realidad de lo que estaba pasando ahí. Obediencia incondicional implica obedecer a Dios aunque parezca ridículo lo que nos está pidiendo. Aunque parezca ridículo lo que nos está pidiendo. Mire, y no es la película de Russell Crowe, ¿verdad? Esa que salió de Noé, la moderna, que sale ahí una cosa rara ahí, espíritu y cosas, nada que ver, ¿verdad? Eso de Biblia no tiene casi nada. No, la realidad. Uno, Noé era un granjero, ubíquese, ¿verdad? Noé era un granjero. Noé no era pescador, Noé no vivía en un puerto, Noé era un granjero que vivía en una zona alta, tenía 500 años de edad. Es decir, no tenía 50, ¿verdad? Tenía 500 años de edad. Dios le manda a construir un arca a kilómetros, pero a kilómetros, de la masa de agua más cercana que hubiera, tanto lago como mar, río, lo que fuera. A kilómetros de una masa de agua donde un barco flotaría. Obviamente ahí habían ríos y cosas para llevarle el agua que ellos tomaban, pero no para que un barco navegue. Y hermano, cuando uno lee, y ahí ve, bueno, el codo, aquí, anchura y demás, uno tal vez no se ubica en la medida, pero el tamaño del arca era el tamaño de un campo de fútbol. Eran 155 metros de largo. Usted se ubica, Michael, usted que sabe de medida, ¿verdad? De andar con él. 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 25 metros de alto. Imagínense que aquí tenemos como, ¿verdad? Hasta el puntal arriba hay como 6 metros, casi 7. El arca tenía 25, ¿verdad? Qué alto. Y esa es la altura de un edificio de 7 pisos. Y tardó, hermano, de 100 a 120 años construyéndolo. Imagínese. Y esa parte, nosotros, a veces uno dice, ay, qué aburrido, 6 meses volando martillo ahí. No, 6 meses no. De 100 a 120 años. Cuando Noé empezó a hacer el arca tenía 500. Cuando el diluvio vino tenía 600 y restos años de edad. Es decir, no era un proyecto que Dios le había mandado, bueno, para que te entretenga. Lo otro no era tampoco que para que tuviera una casa diferente a todos los demás que vivían ahí. Y en el tiempo que él empezó a hacer esa obra, después usted sigue leyendo allá en la casa, Génesis 7 y demás, él no paró de predicar y anunciarle a todos los que estaban ahí, ¿verdad?, que se arrepintieran, que Dios iba a mandar un diluvio sobre la tierra y que ahí estaba el arca para proteger, ¿verdad?, a los seres humanos y para proteger a los animales para que siguiera después, se volviera a poblar la tierra. Pero hermano, échale el número. Fueron 100 años, ¿verdad?, hablando la misma historia y ahí no caía pero ni un aguacero, ¿verdad? Cuánto más que la gente creyera que iba a haber agua. Y aún así, él seguía. Cuando uno ve no solo la película de Russell Crowe, ¿verdad?, sino la de Todopoderoso, ¿verdad?, o la que hace, ¿verdad?, del arca de Noé, aquel
Sí, esa todopoderoso. Creo que es todopoderoso, Sí, ¿verdad? creo. Es otra versión. Uno lo ve como algo chistoso, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos, y era para llegar ahí con los animalitos y demás. Y que le aparece toda la madera cortadita y sí, toda la lista y madera. ya. No. Hubo que talar. Sí, seguro ¿verdad? tuvo que cortar árboles Hubo que como un talar loco. miles de árboles para llegar a hacer una construcción como esa. Y gente ganadera, disculpe, granjera, ¿verdad? No era gente tampoco carpintero, ni nada. Tuvieron que aprender, tuvieron que ingeniarse. Dios le dio las medidas, le dio todas las especificaciones. Dios y le dio todo la lo sabiduría demás, también para ¿verdad? hacerlo. Y le dio la sabiduría. Pero esto requería de un ingrediente por encima de darle al Señor las instrucciones, por encima de darle al Señor las herramientas, por encima de darle a las personas que ayudaran, que era la familia básicamente. Por encima de eso se necesitaba algo. ¿Qué era? ¿Qué era? Obediencia. Obediencia. Sí, además Sí, de obediencia, paciencia, paciencia obviamente, también, paciencia, porque, claro, oiga, para poder y esto nunca se acaba, ¿verdad? y estar 120 años haciendo Imagínense, algo. ¿verdad? ¿Cuántos años? Que es lo que quisiera vivir un ser humano en la era que estamos Pues en viviendo. esa época los hombres vivían Obviamente que muchos en esa años, ¿verdad? época, eran personas que vivían 600, 700 años, ¿verdad? Sí. Un poco antes estaba uno de sus, en este caso, familiares, que duró 976, Matusalén, ¿verdad? Ah, sí, el abuelo Y de... entonces, que era abuelo de él. Entonces, De Noé. todavía la gente dura, pero hermano, a esa edad no era un huila, ¿verdad? Ya a esa edad era una persona. Y esto nos enseña eso, hermano. En obediencia incondicional muchas veces implica obedecer al Señor, aun cuando lo que Dios nos está pidiendo suena ridículo. Obedecer al Señor. Por algo nos lo está diciendo. Gloria a Dios, uno diría, Señor, pero de verdad, ay, de verdad lo que me estás diciendo, porque está duro eso. Como que se ve inalcanzable, ¿verdad? Ay, ¿será que esto es lo que tiene para mí? Porque yo lo veo como que no sé cuándo le voy a llegar, ¿verdad? A alcanzarlo. Bueno, si el Señor realmente nos está llamando a algo así, o nos dice que nos va a dar algo así, o nos quiere usar de esa manera, creámosle a Dios. Aunque parezca ridículo, Dios lo puede hacer. Amén. Hasta en las cosas que puedan parecer más grandes. Y el último caso que vamos a ver aquí en esta noche para compartir, a ver aquí de nuevo Michael y Pamela y Emily, Daniel capítulo 6, versículo del 7 al 11. La semana que viene veremos la segunda parte con otros ejemplos interesantes y muy importantes para aprender sobre la obediencia. A ver, estamos ahora en este personaje muy conocido, Daniel 6 del 7 al 11. ¿Qué dice? Sí, al 11. Hasta el 11. Gloria a Dios. Qué importante ese pasaje, hermano. Y qué realidad nos muestra de la vida de Daniel. Obediencia incondicional implica obedecer a Dios aun cuando mi vida esté en juego por hacerlo. Aun cuando los demás se me opongan, ¿verdad? A veces, de hecho a veces no, nosotros los hijos del Señor debemos obedecer al Señor. ¿Sabe? Por ser hijo de Dios no siempre le vamos a caer bien a todos, ¿verdad? Y a veces hay gente que trata de que nos montemos en su juego y hagamos las cosas como sabemos que no agrada a Dios. Y uno dice, bueno, ya, y para no ser un mal compañero, para no ser un mal familiar, para no...
Está bien, Dios conoce, ¿verdad?, lo que pasa. Pero obedecer a Dios implica que aunque mi vida esté en juego, que aunque algunos beneficios pudiera parecer que estén en juego ahí, yo le debo más a Dios obediencia que a esas otras cosas. Daniel sabía, tenía en contra a todos los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, a todos, y eran un montón. Y Daniel era uno de los 3 de arriba y le tenían ya cantado, ¿verdad?, que querían quitarlo de ahí. Como no había manera, dice otro texto por ahí en la palabra, en la que agarraran a Daniel fuera de base, porque en todos los asuntos del reino él era íntegro, no era corrupto, como una de las palabras que hoy está de moda, ¿verdad? Daniel no era corrupto, no había cómo agarrarlo. Si querían comprobar que era un ladrón, que robaba, que se agarraba a lo que no podía, porque Daniel dice era íntegro en todas las cosas. ¿Cuál era la única manera de acusar a Daniel? Bueno, ellos mismos lo dijeron. Si no lo acusamos en algo que tiene que ver con la relación que tiene con Dios, no hay otra cosa. Y encontraron la manera. Y le tocaron el dedo, ¿verdad?, a este rey que se le subía a la cabeza el ego, ¿verdad? Tenía ese problemita muy serio y le dijo, bueno, rey, para que la gente te muestre respeto, ¿verdad?, para que la gente muestre que de verdad tú eres el Dios, porque se consideraba un Dios, entonces en el espacio de un mes completo queda prohibido que nadie clame ni vaya a los templos de los ídolos y todo lo demás a ningún otro Dios fuera de ti. Solo a ti se te puede, ¿verdad?, pedir ahí, es decir, pedirle al nombre del rey y todo lo demás. Así que eso le hizo sentir bien, eso satisfació el ego del rey, el rey Darío, y entonces ¡plá!, le plasmó el sello. Y por ponerle el sello, se convirtió en decreto, ¿verdad? Se convirtió en decreto y no era pandemia en ese tiempo, era algo que una ley que se había dado. ¿Y qué hizo Daniel? Voy a decir lo mismo que hice ahorita, ¿verdad?, el mismo ejemplo. En mi Biblia, que es versión muy popular, versículo 10 del capítulo 6 de Daniel dice, cuando Daniel supo que esa ley, que ese edicto fue firmado, ¿qué hizo? Se encerró en su casa, cerró bien la ventana y la puerta, y si antes oraba muy alto y hablaba con Dios, ahora Dios sabe y Dios escucha, así que yo mi boca no la abro porque mi cabeza está en juego. Entonces a partir de ahora, Señor, usted sabe, por un mes voy a orar con la ventanita cerrada, que nadie se dé cuenta, el que venga a buscarme que le diga que no estoy, y ya sabe, ¿verdad?, y le advertía a los empleados. No, ¿qué hizo Daniel? Aún sabiendo que lo que le estaban haciendo era para hacerle un daño, y no lo hizo por cabezón. No era un asunto de que él quería infringir la ley a voluntad, es que él sabía que necesitaba obedecer a Dios primero que a los hombres. Y él lo tenía muy claro. Y abrió las ventanas como lo hacía siempre, esa es la palabra clave, y oraba y daba gracias a Dios. ¿Cuánto? 3 veces al día. 3 veces al día, ¿verdad? Esas 3 veces normales que lo hacía mirando hacia Jerusalén, mirando hacia la tierra prometida. Y eso lo solía hacer antes. Es que a veces cuando uno le da el frío diría que Daniel más cabezón, ¿verdad? Se da cuenta que hay una ley y todavía le va en contra, ¿verdad? Así, porque él quiere. No. Esa era su disciplina espiritual. Él no cambió su rutina de vida, ni lo tuvo que hacer por miedo a las consecuencias y la represalia. Cuando se juntaron aquellos hombres, ese versículo 11, ¿dónde encontraron a Daniel? Ya ellos sabían. Las oraciones de Daniel le escuchaban lo que pasaban. La gente sabía a qué hora Daniel estaba en la casa y qué estaba haciendo, porque 3 veces al día estaba clamando y rogando en presencia de su Dios. Y bueno, todos conocen la historia de dónde fue a parar Daniel por hacer eso. ¿A dónde fue? Al foso de los leones, y no era domador, ¿verdad? Ni era un circo. Así que después usted puede leer para que vea cómo termina la historia. Pero lo que queríamos rescatar de esta porción de la palabra es eso. A veces, hermano, y en esta sociedad que vivimos, en el ambiente que estamos hoy, quizás nuestra vida, digamos, la integridad de nuestra vida, de que nos vayan a matar, a quitar nuestra vida, por obedecer a Dios, a veces como que cuesta mucho que pase. Pero muchas veces lo hacemos negamos a Dios hasta por cosas más sencillas, ¿verdad?
Muchas veces infringimos y desobedecemos a Dios por cosas más sencillas que no es porque me cueste la vida, pero quizás me va a costar mi reputación ante mi compañero, mi compañera, quizás me va a costar, ¿verdad?, el que me hagan bullying, el que mi autoestima me la dañen, entonces el que me hagan sentir feo. Y yo digo, bueno, Señor, tú comprendes, ¿verdad? Aleluya. Y cuando me pregunten, ¿y usted es cristiano? Bueno, yo voy a la iglesia, mis papás me llevan arrastrado, o mi esposa es la que me dice que, yo voy, está interesante. Y el pastor hace chistes, y la musiquita y todo lo demás. Y sí, está bien, pero cristiano no soy. ¿Para qué? Para que no me vacilen, ¿verdad? Para que no me diga nada. Y hermanos, por amor al Señor, en obediencia a Dios, aun cuando nuestra vida pueda estar en juego, nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Antes que a todo lo que pueda venir en contra. Y la historia de la iglesia a nivel mundial y a través de toda la historia, valga la redundancia, ha mostrado todos aquellos que aún han sido capaces de entregarse como mártires, pero no negar al Señor. Gloria a Dios. Entonces, recordamos, hermanos, en esta noche lo que hemos ido estudiando son los 5 primeros ejemplos. La semana que viene vamos a la segunda parte. Obediencia incondicional al Señor, que no es lo mismo que obediencia ciega, ¿verdad?, sin entender ni comprender, solo hágalo y dele, implica 5 cosas que hoy vimos con los ejemplos que tocamos. 1, obedecer a Dios por encima de mis expectativas personales. De la manera en que yo veo las cosas, tal vez no siempre cuadra con lo que Dios me dice, pero si Dios me lo dice, tiene la razón. Amén. Y por muy sencillo que parezca, hagamos caso, porque Dios sabe por qué lo dice, y vamos a obtener el milagro y la mano de Dios se va a mover a nuestro favor. Segundo, obedecer a Dios tiene que ir por encima del qué dirán. Si yo voy a desobedecer a Dios porque después que van a decir de mí, o si hago esto, imagínense, me van a cuestionar, entonces mi obediencia a Dios ahí está en tela de juicio. Obedecer a Dios, aunque haya fallado en todos los intentos anteriores, si el Señor me dice una vez más, inténtelo, pero hágalo en mi palabra, respaldado por lo que te estoy prometiendo, hagámoslo sin miedo, pero en el nombre del Señor. Obedecer a Dios aunque parezca ridículo lo que Dios nos pide, bueno, aún en lo que parece ridículo, como el arca de Noé, con los detalles que ahorita le di, que muchas veces no lo sabemos, gloria a Dios, eso implica creerle al Señor y obedecerle. Y decir, bueno, Señor, va a llevar un proceso largo, pero te voy a creer y voy a caminar en eso y voy a ver tu mano, porque estoy obedeciendo lo que me has dicho. Y por último, obedecer a Dios, aunque mi vida esté en juego por hacerlo, es tarea de todos nosotros, los hijos del Señor. Gloria a Dios, sin temor al bullying, a la vergüenza, sin temor, ¿verdad?, a ser metido ahí en un cuadro, gloria al Señor, de antisocial, o no sé, a veces las personas, lamentablemente, en la era que estamos viviendo, es necesario obedecer a Dios antes que ¿a qué? Que a los hombres. No hacerlo por rebeldía o por ir a la contraria. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Tenemos aquí también algunas peticiones, gloria a Dios, de oración. Porque ahí hay otras, ¿verdad? No, solo están esas. Solo están esas. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar. Vamos a poner esto en las manos del Señor, estas peticiones. Pon ahí a Cristina, la macho, de allá de San Estrillos. ¿Está conectada? Por lo del... Sí, tenemos varias peticiones. Entonces, los que estamos aquí, hermanos, vamos a orar, a poner esto en las manos del Señor, gloria a Dios, y a clamar por estas peticiones y por los hermanos que han estado con nosotros. Aleluya. Y voy a pedir a mi esposa entonces que ella ore por estas peticiones en lo que voy adorando y acompañando con la música. Aleluya, te adoramos, Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre Celestial, por tu palabra, porque hemos podido meditar en ella, Señor, y aprender los principios de la obediencia, Señor, que son tan importantes para nosotros como cristianos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder perseverar en ti, Señor, en tus caminos, sabiendo de que
No es una carga difícil la que tú has puesto sobre nosotros, sino que sabemos que el obedecerte, Señor, requiere, Señor, que nosotros nos pongamos en tus manos y que tú seas el que dirija nuestras vidas, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, Padre Celestial, a hacer tu voluntad, a caminar contigo, Señor, y a poder obedecer tu palabra que es verdad, Señor, que es la única verdad que puede guiar, Señor, cada día de nuestra vida. Padre, ponemos en tus manos estas peticiones, Señor, que están delante de ti y a estas personas que se han conectado, Señor, con nosotros. Y también ponemos en tus manos a los hermanos que nos han visitado, Señor, presencialmente aquí en la iglesia. Padre Celestial, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Padre, bendice a Carol, Padre Celestial, que se ha conectado. Ella te está pidiendo por fortaleza para su familia. Tú sabes que ellos están pasando por una situación muy difícil, Señor, muy complicada. Te pido que tú tomes el control de todas las circunstancias, de todas las cosas, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre, y que ellos por encima de todo puedan saber qué es obedecerte, que puedan hacer tu voluntad, que puedan vivir conforme a tu plan divino y que puedan ver, Señor, cuál es tu voluntad para todo esto que ellos están pasando. Ayúdales, Dios mío, ábreles puertas, Señor, y que ellos puedan ver tu gloria. Bendíceles, Señor, y súpleles cada día sus necesidades. Padre Santo, también te pido por Esther Morales, Señor, que ella está pidiendo por un trabajo, que tú, Señor, le concedas un trabajo. Te pedimos que tú obres en este deseo que ella tiene, esta necesidad. Padre, ábrele puertas, Señor, no importa, Dios mío, lo difícil que pueda ser la situación que estamos viviendo hoy en día económica, Señor. Sabemos que cuando tú abres puertas nadie las puede cerrar, Señor, y por eso te pedimos que tú le abras a Esther Morales una puerta de trabajo, Señor. Te pido que tú le ayudes y que tú, Señor, le proveas esa petición que ella te está poniendo en tus manos. También, Señor, te pido por Juanita Murillo. Ella pide por salud para su esposo y para su sobrino, Señor. Que tú des salud, Señor, a Oscar, Padre Santo, y a su sobrino. Tú conoces la situación, Señor, de salud que ellos tienen. Que tú pongas tu mano en el nombre de Jesús de sanidad sobre ellos y que tú les bendigas, Padre Celestial. Bendice a Juanita también, Señor. Bendice su vida, su familia, Señor. Y que tu bendición cada día esté con ella, Padre Celestial. También te pido por los demás que se han conectado, por Cándida Morales, por mi mamá, por Ana Gret, por Ana María Costa, Señor, gracias por ellas, por estas mujeres que se han conectado esta noche, Señor, y te pedimos que tú las bendigas y bendigas a sus familias. Señor, aquellos que tienen esposos, hijos, bendíceles también, Señor, y acompáñales. Ponemos en tus manos también la petición de una hermana, Señor, que una vez fue parte de nuestra iglesia de Salitrillos de Acerrí, Ana Cristina de Salitrillos de Acerrí. La ponemos en tus manos. Ella tiene una petición especial y te pedimos que tú estés obrando también en ella, que tú, Señor, le ayudes y ayudes a su familia y que tú le bendigas y que tú traigas sanidad en esa herida, Señor, que no se le sana, que tú seas obrando con tu poder de sanidad en el nombre de Jesús. También bendice a las familias que están aquí representadas, a Pamela, Michael, Emily, Señor, bendíceles grandemente a ellos, a su familia, Señor, sus deseos, sus peticiones, sus necesidades, y que tu bendición siempre vaya con ellos, Padre Celestial, les alcancen tus bendiciones, Señor. Bendice también a Christopher y a su esposa, Señor, no recuerdo el nombre, pero tú, Rosy, bendícelos a ellos. Te damos gracias porque tú les has traído a este lugar. Aleluya. Señor, gracias porque tu mano de amor les ha traído, Señor, a tu casa una vez más. Te pido que tú les bendigas y que tú permitas que ellos puedan permanecer en ti, Señor, que ellos puedan recordar estos principios de obediencia que hemos aprendido hoy, que ellos puedan ponerlo en práctica en su vida y que puedan obedecerte, Señor, por encima de todo. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el mundo se oponga, Señor, que ellos puedan permanecer fieles a ti y cada uno de nosotros. Bendícenos a nosotros como familia pastoral, bendice a nuestros hijos, Señor, y que tu mano poderosa esté con cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Jesús ponemos en tus manos esta noche para que tú nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres
siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, tú eres digno por siempre, Dios, y te adoramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Terminamos este tiempo bajo tu paz y tu amor y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Sí, en Señor. el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Estamos despedidos. Una bendición poder compartir en este tiempo, aleluya, la palabra del Señor. Y nos vemos el domingo en el tiempo de la mañana. Que el Señor le bendiga. Usted puede seguir honrando a Dios con nosotros, aprendiendo más de Él y glorificando su nombre de todas las maneras que sabemos que podemos hacerlo. Amén. El Señor le bendiga. Buenas noches. Finalizar. No. Aquí está la llave. Ya le regalo esto. Dame esto. No te falta el OBS.